Listo. Entonces, acá ustedes tienen la programación, este documento ustedes ya lo tienen en Reco. Entonces vamos a tener la programación por clase, de la clase nuestra, que son los martes y los jueves, son las siguientes. Esta primera semana vamos a tener clase 1, clase 2, clase 3, donde vamos a ver axiomas de orden y desigualdades, inecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, ¿ya? Después, la próxima semana, vamos a entrar en funciones, función exponencial, función logarítmica, y funciones 1, la parte de la definición inicial, donde vamos a hablar de dominio y recorrido de funciones, y después la parte de funciones 2, que sería la siguiente semana, vamos a ver funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, ¿ya? Y acá vamos a tener 2 clases para ajustar clase en caso de que no hayamos alcanzado a pasar todas las materias anteriores, y ejercicios y retroalimentación, feedback. ¿Para qué? Para preparar el control número 1, que va a ser el día martes en este horario. ¿De acuerdo? Esa va a ser la primera evaluación que ustedes van a tener. Y ahí aparece todo el detalle, van a tener un interludio que es del 13 al 19 inclusive de septiembre, que es una semana liberada de clases. Después vamos a continuar con funciones, después vamos a ver la medición angular, funciones trigonométricas, todo lo que diga relación con las funciones trigonométricas. De la misma manera vamos a tener 2 clases para poder hacer ajuste de clases y ver ejercicios y consultas que ustedes pueden tener para preparar la prueba número 1, que corresponde a la semana de pruebas, que es del que es del 4 al 10 de octubre, pero en particular la prueba ustedes la van a tener en un horario que no es de clases, ustedes saben que esa semana se suspende, que es del miércoles 6, va a ser el miércoles 6 de octubre a las 13 horas, ¿ya? Después de esa semana de pruebas viene otra estupenda semana. Ustedes consiguieron, bueno, el centro de alumnos el semestre pasado consiguieron una semana por mes de interludio, ya donde ustedes pueden descansar, ponerse al día, hacer sus otras cosas. Después de eso, de nuevo, vamos a entrar al tema del límite de continuidad, así rapidito, nos vamos a meter con derivadas. Después viene la recuperativa 1. Esta recuperativa obviamente recupera la prueba 1 para que solamente pensada en aquellos estudiantes que no hayan podido rendir la prueba número 1, por el motivo que sea, digamos, no tienen que justificar con jefe de carrera, o sea, si no la rindieron, tienen la opción a dar la recuperativa. Y después vemos la regla de la cadena, derivadas de orden superior, acá sección para consultas y ejercicios varios. Después vamos a tener el control 2, que va a ser el martes 2 de noviembre, también el horario de clases. Después derivada paramétrica, derivación implícita. La semana libre del mes de noviembre, que sería del 8 al 14. Después de esto vamos a tener razón de cambio, máximo y mínimo de funciones, o sea que son en el fondo aplicaciones de la derivada. Los intervalos de crecimiento con cavidades, etc. Una semana de ajuste de clase, para algunos tópicos que no hayan quedado claros, las consultas, o simplemente vamos a ejercitar en estas 3 clases. Después viene la segunda semana de prueba, que es del 29 al 5 de diciembre, o sea, el 29 de noviembre al 5 de diciembre, y en particular en esa semana, de nuevo van a tener la prueba número 2 el día miércoles 1 de diciembre a las 13 horas, digo de nuevo porque también va a ser miércoles y a las 13 horas, igual que la prueba número 1, semana libre, que es la semana libre de diciembre, del 6 al 12 de diciembre. Recuperativa 2, esta recupera la prueba 2 para todos aquellos estudiantes que no hayan podido rendirla cuando correspondía, y después una evaluación de reprobados, que va a ser el miércoles 22 de diciembre, que en el fondo esto es una evaluación pensada en poder subir una nota, ¿ya? De los alumnos que hasta esta nota no estén aprobados, para aquellos alumnos que estén reprobados, se va a rendir una evaluación el día miércoles 22 de diciembre a la 1 de la tarde, ¿ya? Ahí aparecen los contenidos específicos de lo que va a entrar en cada una de las evaluaciones, control 1, prueba 1, control 2, prueba 2, etc. ¿De acuerdo? Este documento, estimados, lo tienen ustedes en la carpeta que dice cosas administrativas, si no me equivoco. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Estimados, les quiero pedir, y vamos a comenzar de inmediato,
con la clase correspondiente número 1. Nosotros en la primera parte de la materia vamos a ver axiomas de orden, desigualdades, para después entrar en inecuaciones, métodos de resolución de inecuaciones sin valor absoluto y después con valor absoluto, ¿ya? Entonces, para poder comenzar con esto, vamos a considerar los números reales, que acuérdense ustedes que están todos los números contenidos en los números reales. Cualquier pregunta y consulta que tengan, pueden interrumpirme con voz, o de lo contrario escriben la duda en el chat, si es que no pueden hablar, ¿ok? Ya, entonces, todo lo que vamos a hacer ahora en el contexto de los números, el cuerpo de los números reales. Los símbolos que vamos a utilizar, el símbolo menor que, menor o igual, mayor o igual. Fíjense que acá este símbolo, simplemente para que no se confundan, la parte que está con un vértice, la más pequeñita, aparece la cifra acá a la izquierda de lo que es más chico y acá lo que es más grande. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener propiedades. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos un número real mayor que otro número real, nosotros podemos sumar o restar ambos lados otro número real, un número real cualquiera, positivo o negativo, y este símbolo se mantiene. O sea, si A es mayor que B, entonces A más menos C es mayor que B más menos C. ¿De acuerdo? Una desigualdad no se altera tampoco si se multiplica o divide a ambos lados por una cantidad positiva. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si A es mayor que B y C es un número positivo, entonces podemos multiplicar a ambos lados y esto se mantiene igual. O sea, A por C es mayor que B por C. Y lo mismo si nosotros por ejemplo, tomamos A mayor que B y dividimos cada uno de estos por una constante C. Entonces sería A partido por C menor que B partido por C. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, y distinto es si la expresión es negativa. Si el número es negativo, esto cambia. Ya, vamos a ir a la pizarra para mostrarles un ejemplo de esta propiedad. Voy a escribir acá. El lápiz como que me traiciona cuando escribo encima el PDF, pero vamos a esperar que no. A ver, por ejemplo, si ustedes tienen, fíjense acá, menos 2 es un número real que es menor que 3. Si nosotros multiplicamos todo esto por 7, 7 por menos 2 nos queda menos 14, menor que 7 por 3, 21, ¿no es cierto? No está escrito, no es que ustedes no vean. No me deja escribir, ahí recién me dejó. Esto me pasa cada rato en realidad. Como que de repente se chinga mi lápiz. O Entonces, puede, ¿ah? o puede tener como si esas aplicaciones de pizarrita y corta la parte que va a hacer y lo hace. No, si abro la pizarra, si lo puedo hacer en Ah, la ya, pizarra. Si lo que pasa es vale. que cuando son cosas cortitas, prefiero escribirla encima del PDF nomás, como por ejemplo esto. Pero por ejemplo, fíjense que se mantiene el símbolo. Si este es menor que este, se mantiene. Cuando esta expresión es positiva, ¿ya? Pero por ejemplo, si tenemos menos 2 menor que 3 y multiplicamos, por ejemplo, menos 2 es menor que 3 y multiplicamos todo esto, por ejemplo, por menos 7, fíjense que ahora este es un número negativo, este símbolo se invierte, hay que darlo vuelta. Entonces nos queda menos 7 por 2, 14, y menos 7 por 3, menos 21. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros multiplicamos una desigualdad por algo positivo, el símbolo se mantiene. Si nosotros multiplicamos una desigualdad por un número negativo, este símbolo se invierte. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en esta situación? Si de la misma manera y multiplicamos todo esto por x menos 1. Sería menos 2 por x menos 1, sería menos 2 por x menos 1. Y 3 por x menos 1 es 3 por x menos 1. La pregunta es, ¿qué símbolo ponemos acá? ¿El mismo o lo damos vuelta? ¿Entiende la pregunta? No es, o sea, lo damos vuelta porque es negativo, ¿no? ¿El x menos 1 es un número negativo? No, o sea, lo dejamos Pues no se igual sabe. porque la expresión es positiva. Da igual si X es positivo o negativo. La expresión en general, paréntesis, es Sí. como
todo eso es como otra incógnita. Entonces, decir Claro, que eso es igual a, eso es positivo, entonces no lo cambiamos. ya, usted me está diciendo, ¿quién me habla? ¿Cómo se llama usted? Su nombre, ¿no? Ignacio. Don Ignacio, usted me está diciendo que esta expresión, porque tiene paréntesis, es positiva. Sí, Ya, entonces, eso, de acuerdo a su análisis, significa que esto es positivo. no, yo estoy diciendo que porque hay una X, Ya, puedo decir que eso es positivo. En cambio, en el otro sé cuál es el valor. Entonces, por ya. eso puedo decir que Si eso es. X vale menos 5, Entonces, sabría cuál es el resultado. Entonces, podría saber ¿sería positivo o negativo esto? Si X vale menos 5. negativo. Ya, Entonces, sabría qué tengo que hacer. Pero ya, si no sé cuánto vale, ya, simplemente digo que el paréntesis, tomo eso como si fuera una variable distinta ya. y lo dejo como positivo. Usted lo deja como positivo. O sea, usted me dice que Sí, entonces, de acuerdo a ese análisis, este signo se mantiene. ¿Eso? sí, sí. Ya. A ver, en matemáticas, usted tiene que analizar de manera específica si esto es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Usted no podría decirme, a menos que me lo escriba, me dice, voy a suponer que x menos 1 es mayor que 0. Si usted supone y lo escribe que x menos 1 es mayor que 0, o sea, el x es mayor que 1, ¿cierto? Este menos 1 pasa para el otro lado, ¿cierto? Si sumamos a ambos lados un 1, nos queda x mayor que 1. O sea, usted, si me parte de este supuesto, esto que está escrito acá sería correcto. ¿De acuerdo? Pero usted tiene que escribirme este supuesto. Pero ¿qué pasa si otro de ustedes dicen, no, pues, pero yo voy a suponer que x menos 1 es menor que 0? Si x menos 1 es menor que 0, significa, o sea, que x es menor que 1, ¿no es cierto? Si este es negativo, si este número es negativo, entonces este símbolo tendríamos que cambiarlo. Sería para el otro lado, ¿cierto? Claro, pero ¿cuál es el punto? Tenemos dos posibilidades para esta expresión. Esta expresión, por el hecho de tener paréntesis, no la hace positiva. Esta expresión puede ser positiva o negativa dependiendo del valor que tenga x. Y esto es algo súper importante, lo que les voy a explicar ahora, y es algo que lo explico siempre, le pongo harto color en clases, y por alguna extraña y sospechosa razón, los estudiantes igual se equivocan en las pruebas. Uno nunca puede multiplicar una desigualdad. Una desigualdad es una relación entre dos expresiones, en este caso dos números reales, a través del símbolo menor que, menor igual, mayor que o menor igual. Jamás, escuchen esto y soy así como a la enfática, ustedes pueden multiplicar una desigualdad por una expresión que contenga una incógnita. ¿Por qué no pueden multiplicar incógnita? Por una expresión que multiplica una incógnita, porque no se sabe, porque a menos que el enunciado de un problema específico diga si esto es positivo o negativo, o dónde está ubicado el X en el rango de los números reales, pues no se sabe si esto es positivo o negativo. Por lo tanto, si multiplicamos esto por esto, no tenemos idea qué signo poner acá al centro. ¿De acuerdo? Y como no tenemos idea, no podemos multiplicar nunca por una expresión que contenga una variable o una incógnita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este procedimiento, lo voy a dejar escrito así. De nuevo no me quiere escribir. No se puede realizar. Parece que es algo que no se puede realizar. Jamás podemos multiplicar a ambos lados de una desigualdad por una expresión de la cual no sepamos con certeza si es positiva o es negativa. Por lo tanto, cada vez que aparezca una X, no podemos multiplicar por esa expresión. ¿Está claro? ¿Sí? Ok.
¿Alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. Vamos a seguir con las propiedades. La siguiente propiedad nos dice si A es mayor que B y C es mayor que D, entonces uno puede sumar. O sea, lo que nos dice acá simplemente, si uno tiene, por ejemplo, estas son como las propiedades que vamos a utilizar después para resolver inecuaciones. O sea, si tenemos, por ejemplo, que A es mayor que B y C es mayor que D, no hay ningún problema, podemos multiplicar A más C mayor que B más D. ¿Se fijan? ¿De acuerdo? Y esa es la propiedad que aparece ahí. Si A es mayor que B y B es mayor que C, a ver, fíjense acá, en la segunda, dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Esta, por ejemplo, la podríamos visualizar dibujando en la recta numérica el orden en el que aparece. Dice A mayor, acuérdense, la parte donde está más abierto es lo más grande. A mayor que B. B, no nos dicen A es mayor que B, por lo tanto está a su derecha. Sería eso. Y B mayor que C. B es mayor que C, por lo tanto está a la derecha del C, que sería el valor que está escrito ahí, que no lo puedo rayar, pero sería este. Este sería C, por lo tanto de eso, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el A es mayor que el C. Ahí está el C. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después, la siguiente propiedad nos dice que si B es mayor que 0, ahí me borró. B es mayor que... ¿Se fijan? Ya no me quiere escribir. Ahora sí. C, ese sería el C. Por lo tanto, el A es mayor que C. Ya, la siguiente propiedad nos dice que si B es un número mayor que 0, es positivo, y A y N son números enteros positivos, acuérdense que el Z son el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces vamos a tener que A elevado a N va a ser mayor que B elevado a N. O sea, fíjense acá. Primero estamos diciendo que 0 es menor... voy a irme a la pizarra mejor. Bueno, no, en realidad en esta parte no necesito escribir. Observen acá. Aquí, tanto A como B son positivos. Si B es menor que A y elevamos a la N, esta expresión nos va a quedar que B elevado a N va a ser menor que el A elevado a N. ¿De acuerdo? Siendo el N número entero positivo. Si tenemos de la misma manera que tanto A como B son números positivos y B es menor que A, B elevado a 1 partido por N es menor que A elevado a 1 partido por N. O sea, lo que estamos diciendo es que acá nosotros podríamos sacar en ambos lados raíz enésima y se mantiene el símbolo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa acá? De la misma manera, si B es menor que A y N es un número entero positivo, significa que A elevado a menos N va a ser, B elevado a menos N va a ser menor que A elevado a menos N. O sea, también se mantiene. ¿Se fijan? Al elevar a la menos N. ¿Ya? O sea, B elevado a menos N es menor que A elevado a N. ¿Ok? Bien. Veamos un ejemplo. Determinar cuál de los siguientes números es mayor que el otro. A ver, hay varias maneras una manera que sería obviamente lo que seguramente usted va a tomar la calculadora al tiro, sacan cuánto es 4/5, sacan cuánto es 3/4. Esa es la manera, digamos, con la calculadora. Pero podemos resolverlo de la siguiente manera, ¿ya? Fíjense ustedes, para poder determinar 4/5, 3/4, me voy a ir a la pizarra. Igualando el denominador, ¿no? O mínimo común múltiplo. 4/5 y 3/4. Hay varias maneras. Multiplicar cruzado sería una manera, ¿o no? Claro, hacia arriba, siempre dejando hacia arriba. 4 por 4, 16, 5 por 3, 15. ¿Cuál de estos dos números es más grande? El 16. Por lo tanto, el símbolo que va ahí es este. ¿Ya? Esa es una manera. Y la otra manera que decía uno de ustedes era igualando los denominadores. Un número que contenga el 5 y que contenga al 4, el 20, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos este por 4, amplificamos por 4 esta fracción, ¿cierto? 4 por 4, 16, 5 por 4, 20.
y esta la amplificamos por 5. 3 por 5, 15, y 4 por 5, 20. Aquí tenemos 16, fíjense, ¿qué es esta fracción? Esta fracción es 16 veces 1 partido por 20, y esta otra fracción es 15 veces 1 partido por 20. ¿Qué es más grande? 16 veces algo, estamos positivo, o 15 veces algo positivo, va a ser más grande. Por eso el símbolo es así. Cualquiera de las dos maneras es válida. Eso es para comparar dos fracciones. ¿Ok? Bien. Volvamos al apunte. Ok, ahí está. Entonces, en general, A partido por B es menor que C partido por D, sí, solo si se cumple esto que está acá. Ojo, ojo con esto. Necesariamente para poder multiplicar cruzado acá, cuando tenemos una desigualdad, es necesario que los números por los cuales estemos multiplicando, o sea, tanto el B como el D, tengan signo positivo. No podemos multiplicar, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, A partido por B, A partido por B menor que C partido por D, este D tiene que tener, no tiene que ser negativo y este tampoco, porque en el fondo al multiplicar para allá, fíjense, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros multiplicamos para allá por D? Para allá arriba. En el fondo estamos multiplicando esta expresión por D, a ambos lados. Si el D fuese un número negativo, esto se invierte. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, tanto el B como el D tienen que ser negativos, perdón, positivos, para poder multiplicar cruzado. ¿Ok? Porque de lo contrario no se puede hacer. Luego, si les aparece el signo acá abajo, ustedes lo escriben arriba, ¿de acuerdo? Y dejan esto con positivo para que puedan hacer la multiplicación cruzada. ¿Ok? Ya. Propiedades de densidad en los reales. Dados dos números A y B, tales que A es menor que B, entonces siempre existe un número real C que cumple con esta condición que aparece acá. A ver, lo que estamos diciendo con esto es que siempre, siempre, siempre entre dos números reales va a existir un tercer número real. Siempre, entre cualquier par de números. Por muy pegaditos que estén estos números, siempre va a existir un tercero que va a estar entre ellos dos. O sea, fíjense, por ejemplo, si dibujamos acá una recta real. Menos infinito, más infinito. Suponga que aquí esté A y bien pegadito, aquí tengo B, bien pegadito. Y lo que dice esta propiedad, que se llama propiedad de densidad de los reales, que siempre va a existir uno acá al medio, que esté entre estos dos. Y claramente el más natural, un ejemplo, digamos, de uno de los que está entre estos dos, sería el punto medio, por ejemplo, A más B partido por 2, que sería el puntito que está justo acá al medio, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? En esta propiedad se propiedad. Ok, entonces siempre entre los valores va a haber un tercero. Ahora lo que vamos a ver es la notación de intervalo. Les voy a dar 5 minutos para que revisen esto que está acá. Ustedes mírenlo, estudienlo, analícenlo y después les voy a mostrar uno y vamos a hacer un ejercicio con esta notación de intervalo. ¿Ok? ¿Tienen? Ya. Ok, a ver, fíjense, acá simplemente lo que nos interesa es esta notación y lo que representa cada una de estas notaciones. Por ejemplo, el intervalo cerrado, B, se supone que tenemos la recta real entre menos infinito y más infinito, tenemos un número, un valor A, siempre acá se pone el menor y acá el mayor, digamos, entre A y B, y esto que está acá representa todos los números reales, todos los X, tal que A es menor o igual que X, menor o igual que B. O sea, lo que estamos diciendo que este conjunto que se representa gráficamente por esta línea que está acá, son todos los valores de X, en este caso estamos asumiendo dentro de los reales, que cumplen, que están entre A y B. O sea, son mayores o iguales que A. Cuando se pone el punto en negrito, significa que puede incluir el A, ¿de acuerdo?
y se pone así como en un huequito, como en este caso que está acá, se supone que los X no pueden tomar el valor de A. ¿De acuerdo? Entonces cuando es una corchete hacia afuera, se supone que no se toma el valor. El más infinito y el menos infinito siempre se pone corchete hacia afuera. ¿Ok? Ya. Y aquí tenemos un set de ejercicios, Y voy a hacer en la pantalla algo interesante para que afirmemos la notación de intervalo, que es la siguiente. Y vamos a aprovechar de ocupar un poquito de álgebra acá, que a lo mejor no lo han visto todavía, pero vamos. ¿Qué? ¿Alguien va a hablar? ¿Dónde puede encontrar el Word que está usando? Está en Reco. En Reco, en la parte donde dice coordinación, hay 2 carpetas y una de las carpetas ahí aparecen todas las clases. ¿Ya? La unión B. La unión, la U es unión. Después ustedes van a intervenir, esto lo van a ver en más detalle en álgebra. Y esta que está choquita hacia abajo es intersección. Intersección. Ya, para estos dos son 2 subconjuntos de los números reales. ¿Ya? Entonces vamos a tener una recta real acá. Vamos a dibujar los 2 intervalos. Con lápiz verde vamos a considerar el conjunto A entre el 1 y el 5. Entre el 1 y el 5. Fíjense, acá este intervalo contempla todos los valores de X, todos los números reales, o sea, no solamente los enteros. Ojo que aquí no está solamente el 2, el 3, no, está el 1.001, el 1.02, el 1.07, el 2, el 2,8, el 2,9, el 2,95, el 2,990. ¿Se fijan? Todos los números reales están acá, ojo con eso. No solamente los números enteros. Entonces, la representación del conjunto A serían el 1 no lo toma, pero sí toma el 5. Todos los numeritos que están acá adentro están contemplados en el conjunto A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en el conjunto B, que lo vamos a hacer con lápiz fucsia, dice desde menos 3, por acá vamos a dibujar el menos 3, hasta el 2, por acá. El conjunto B dice tomando el menos 3, por lo tanto lo ponemos en negrito, y sin tomar el 2. ¿De acuerdo? Entonces, todos los números reales que están acá, por ejemplo, el menos 3,2, ¿está en el conjunto B? El menos Sí. 3,2. Sí, profe. Sí, Sí. sí, sí. Menos 3,2. Ah, no, me sería más al lado. No, no, no. Porque sería No, no. 2, En este caso no. menos 2, No, porque es menos menos. 2. No, no, no. Sí, Sí, es menor. No pertenece a B, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Acuérdense que los números negativos, mientras más cercano al 0, son más grandes. ¿Ya? El menos 2,8 pertenece a B. sí, ese sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, ok. Entonces el menos 3,2 no pertenece a B, el menos 2,8 pertenece a B. Ok. Ahora, cada vez que nosotros tengamos que encontrar... ¿Estoy grabando o dejé de grabar? Estamos grabando. Perfecto. Estamos. Cada vez que nosotros tengamos que encontrar la unión de 2 intervalos, en la unión basta que haya una o más líneas. Una o más líneas. ¿Ya? Cuando vemos intersección, tienen que haber 2 o más líneas. Porque bueno, si estamos intersectando 2 conjuntos, es donde hayan 2 líneas. A ver, A unión B. ¿Qué sería A unión B?
sería donde, fíjense que acá los valores de X que están acá tienen una línea. Los que están acá tienen esta línea, dos líneas. Una línea, una línea. ¿A unión B sería el 2? No. A unión B son todos los valores que están en A o están en B. Por lo tanto, hay que ver una o más líneas. ¿Dónde hay una línea? Los puntos que están acá tienen una línea, que es esta. Los que están acá tienen una línea. Estos estarían en la unión. Todos estos están en la unión. Por lo tanto, A unión B va a ser igual a todo este intervalo, desde el -3 hasta el 5. Desde -3 hasta el 5. Eso sería A unión B. Los elementos que están en A unión B son los que tienen una línea. ¿Se fija? Aquí aparece una línea, aquí aparece una o más. Aquí aparecen dos. Esta y esta y esta. Una. Si me salgo de acá, por ejemplo, en el número 6, no hay ninguna. ¿Se fijan? Por lo tanto, esos no estarían dentro de la unión. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con la intersección ahora? En la intersección dice que tienen que haber dos o más líneas. A ver, aquí hay una, no me sirve. Aquí hay una sola, no me sirve. No. Pero acá empiezan a haber dos. Lo ese con otro lápiz mejor. Aquí hay dos. Y en todo este pedacito hay dos líneas. ¿Se fijan? Una, dos, una, dos, una, dos. Entonces la intersección va a ser igual al intervalo entre 1 y 2. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya va a ser un ejemplo que quería mostrarles solamente para que visualicen cómo se dibujan en la recta real los intervalos. Y los intervalos se pueden unir o se pueden... Profesora, Dígame. una consulta, a lo mejor lo respondí, no le pasé a escuchar, pero ¿por qué en la intersección los corchetes van abiertos y no cerrados? No, porque acá... Porque supone que está tomando ese número, toma de ese número, no toma ningún número anterior. Ya, miren, en el conjunto A, toma el 5, por eso está ennegrecido, pero no toma el 1, ¿de acuerdo? Ya, sí, no, ya, profesora, ya entendí que no me había fijado en ese detalle arriba. Ya, ok. Gracias. Okay. No hay de qué. Ok, ya, continuamos. Bien, ahora, ¿qué tenemos acá? Ejemplo. Si se sabe que A es menor que B y que A más B es mayor que 1 partido por A menos B, entonces demuestre que A al cuadrado menos B cuadrado es menor que 1. Vamos a empezar a ver ahora cómo hacemos demostraciones dentro de los reales. Para hacer demostraciones dentro de los reales, déjenme sacarle una foto a esto para pasar a la pizarra. Porque puede que acá me traicione la escritura, entonces vamos a irnos a la pizarra. Vamos a hacer el ejemplo 1, dice ejemplo 1, ejemplo 2, y la idea es que estos son ejercicios para que ustedes hagan de tarea y me pregunten la próxima semana si les resultaron o no. Entonces, si alguno de estos ejercicios propuestos no lo logran hacer, la próxima clase ustedes partimos y me dicen, profe, el número 3 sabe que no fue imposible hacerlo. Ya, hagámoslo juntos. Esa es la idea, ¿ya? Entonces yo les voy a exponer el ejemplo 1 y el ejemplo 2 en la pizarra. Profe, eso lo va a dejar en Teams, ¿cierto? Yo no ocupo Teams, todo es Zoom. Y No sigo, pero ¿dónde va a dejar la tarea? no, esto está en el apunte que dice clase 1 en Reco, en la carpeta. Ya, perfecto. Hay una carpeta donde van a estar todos los materiales, donde dice material de coordinación, ahí subimos todos los materiales. ¿Ya? Así que Ya. Gracias, profe. echen un vistazo al tiro si que tienen dudas, para que vean al tiro, para que localicen al tiro dónde está, y si no lo encuentran, lo podemos mirar. ¿Ya? Ya, ejemplo 1. Dice lo siguiente, dice, se sabe que A es menor que B y presten mucha atención a esta primera demostración, porque entonces, que se denota con este que está acá, entonces demuestre que A cuadrado menos B cuadrado es menor que 1.
esto es súper importante entender la estructura de una demostración. Lo que está antes del entonces, acuérdense que este es el entonces. Esto que está acá se llama hipótesis. La hipótesis es algo que uno sabe y que es lo que uno va a utilizar para poder demostrar lo que aparece después del entonces, que es la tesis. Nosotros no podemos utilizar la tesis para demostrar la misma tesis, ¿de acuerdo? Esto, las herramientas que tenemos para poder demostrar son solamente las hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, uno parte de acá y tiene que llegar a probar el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, primero, fíjense cuáles son las hipótesis. Nos dicen que A es menor que B. Y además que A más B es mayor que 1 partido por A menos B. Y a partir de acá, nosotros tenemos que llegar a esto que está acá. Entonces, demostración. Hay unos truquillos que en algunos casos uno trabaja con la tesis, pero en borrador, algo que nunca le entrega el profesor. Ustedes nunca lo ven, nosotros no lo vemos, y ustedes parten de una verdad y llegan a la tesis. Cuando veamos demostraciones más complejas, donde no salga tan rápido, inmediato como va a salir esta, ahí les voy a mostrar cómo hacer así como lo oculto, digamos, ya, de la demostración. Entonces, fíjense, primero A menor que B. Al tiro, si ustedes tienen como A es menor que B, ustedes automáticamente de aquí pueden decir que A menos B es menor que 0, ¿cierto? Primera cosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí no hay peligro. Estamos diciendo que A menos B es algo negativo. ¿Ok? Esto es como algo que a lo mejor nos podría servir. A menos B es algo negativo. ¿Ya? ¿Qué más sabemos? Sabemos además que A más B es mayor que 1 partido por A menos B. ¿Se fijan? Y esto que está acá abajo, ojo, sabemos que es algo negativo. Fíjense a lo que queremos llegar nosotros, que aparece A cuadrado menos B cuadrado. Sabemos que esto es una suma por su diferencia, que es lo mismo que A más B menos A menos B, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, uno va mirando la tesis. Y dice, pero ¿qué pasa? Podrían pasar esto multiplicando para allá, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ojo, cuando uno hace eso, en el fondo está multiplicando por A menos B. Pregunta, ¿podemos multiplicar por esta expresión? Solamente podemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad por una expresión que nosotros sepamos si es negativa o es positiva. ¿Esta expresión es negativa o es positiva? Pregunta. ¿Sabe por qué tiene incógnitas? Dependería del valor de A y de B. Es negativa, Negativa, por lo que dijo antes. porque Si es menor que A- 0. Porque es menor que 0. Por esto, ¿cierto? Sabemos que esta expresión, en este caso, sabemos por hipótesis que esta expresión es negativa. Negativa. Por esto que dedujimos acá, porque nos dicen que A es menor que B, por lo tanto A menos B pasando para acá, para allá, nos queda A menos B menor que 0. Por lo tanto, esto se sabe. Luego, ¿es legal que multipliquemos por esta expresión? Por supuesto que podemos multiplicar por esta expresión. ¿Cierto? Por supuesto que podemos multiplicar por esta expresión, sabemos que es negativa. Como sabemos que es negativa, multiplicar A menos B por ambos lados, nos queda 1 partido por A menos B, multiplicado por 1 partido por A menos B. ¿Qué símbolo? Este símbolo, ¿se mantiene o cambia? Si multiplicamos a ambos lados por algo negativo, ¿se mantiene este símbolo o cambia? Se me han quedado todos silenciosos. Miren, 3 es menor que 5. Si multiplicamos por un número negativo, por ejemplo, menos 4, menos 12, menos 15.
¿Se mantiene o cambia? Cuando uno tiene una duda, uno lo puede hacer así como en borrador para analizar. Solo como para analizar nomás, para iluminarse. ¿Este símbolo se mantiene o cambia? Cambia. Cambia, No, ¿no? Cambia. Si esto es negativo. Como esto es negativo, este símbolo cambia. ¿Cuándo se mantiene el símbolo? Cuando esta expresión es positiva. Pero nosotros sabemos que esta expresión es negativa. Por lo tanto, el símbolo cambia. ¿Ok? Este símbolo cambia. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿qué es A más B por A menos B? Sería, ¿qué es esto de productos notables? Una suma por su diferencia. Voy a anotar ahí. Suma por su diferencia. ¿Cierto? O sea, esto es A cuadrado menos B cuadrado menor que, ¿y qué es 1 partido por AB por AB? Se simplifica, ¿cierto? Y nos queda 1. ¿Hemos probado lo que queríamos probar? Sí. Por lo tanto, se cumple que si pasa esto, entonces A cuadrado menos B cuadrado igual a 1. Bueno, que esto que está escrito. ¿Se observaron? ¿Se fijaron en la demostración? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, súper. Ya volvamos a ver. Profe, esos 3 puntitos es por lo tanto. Por lo tanto. Vale. Por lo tanto, bueno, aquí se vuelve a escribir lo mismo. A cuadrado menos B cuadrado es menor que 1. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Siguiente ejercicio. Siempre me demoro como 24, máximo 24 horas en subir las clases entre paréntesis, así que para que sepan que va a estar subida, digamos. Ya, la siguiente ejercicio decía, ejemplo 2. En el ejemplo 2 decía, si x es menor que 1, pregunta, ¿es siempre cierto que x es menor que 1 partido por x? ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que lo piensen ustedes, para que me digan si están de acuerdo o no. Cinco minutos. A ver. ¿Quién habla? ¿Cómo se llama usted, estimado? Bastián. Don Matías. A ver, don Bastián. Matías. ¿Ah? Bastián. Bastián. Usted me dice, voy a escribir lo que usted me dijo. Si x vale 0, por ejemplo, 0 es menor que 1. Cumple Sí. la condición. Claro. Ya, ¿y qué pasa acá? Ya, pues, Sí, pues, entonces sería lo mismo, no se irían porque son iguales, ¿o no? 0 y 0. Esperen un poco. A ver, lo que acabo de escribir acá. Ah, no, yo le puse una X, es como otra incógnita que puse yo, en realidad. No. Si en un enunciado aparece una X, Ya, la X, ya, vale. esta X es la misma X, pues no me está cambiando. Entonces es cierto, Es cierto, ya. Claro. Claro. No, pero si x es menos 1, No, pues sí. entonces los dos lados serían iguales. No. Tranquilo. Vamos de a uno. Analicemos primero lo que dijo don Bastián. Bastián me dijo, ¿cierto? Bastián. Sí, Bastián, pero claro, me equivoqué porque cambié la incógnita en realidad. Ya, pero lo que está escrito acá en la pizarra, ¿esto es un sí o un no? Esa es mi pregunta. ¿0 es menor que 1 partido por 0? No, porque no se puede dividir entre 0. ¿Quién habló recién? Ezequiel. Ezequiel. Exacto. Miren, esto es mire, si tuviera emoticones acá en mi pizarra, que no tengo, por supuesto, habría puesto aquí, horror, así, horror, para que no se les olvide cuando estudien la grabación.
horror, así con doble signo, horror. Esto que está acá no existe, como dice el estimado recién, no podemos dividir por 0 nunca jamás en la vida. Esta expresión no existe en ninguna parte del mundo mundial. No está definida. No está definida. Nunca se puede dividir por 0. Por lo tanto, usted no puede tomar este valor de X como un ejemplo, porque aquí usted tendría que entrar en la comparación de algo con algo que no existe. Y obviamente esa comparación no se puede realizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto que está escrito acá no tiene sentido, porque no podemos hacer esto acá. No podemos dividir por 0. ¿Estamos? Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, otra idea. Otro valor que de X que no. Menos 1. Ya, veamos con su menos 1. Menos 1. Si X vale menos 1, ¿qué tenemos? Menos 1 es menor que 1. Cumple con la hipótesis, ¿cierto? Sí, la cumple. La pregunta es, ¿siempre es cierto que menos 1 es menor que 1 partido por menos 1? No, porque es igual. ¿Cierto? La respuesta es no. Si X vale menos 1. Ya. Pregunta. Cuando uno pregunta, ¿es siempre cierto? En el fondo lo que uno está diciendo si esto es verdadero o falso. ¿Cierto? ¿O en qué caso se cumple esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Cuál es la respuesta a esto? No, no siempre es cierto. Falso. Por lo tanto, no siempre es cierto. Esto sería lo oficial. Aquí estuvimos rayando así nomás. Pues, si X vale menos 1, vamos a tener que menos 1 es menor que 1, pero menos 1 no es menor que 1 partido por menos 1. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué acabamos de mostrar nosotros? Un ejemplo donde esto no funciona, ¿de acuerdo? Es si X vale menos 1. Cuando algo, o sea, esto es como lo que está escrito arriba, es como el análisis previo, ¿sí? Para analizar, y después esto es lo que uno exhibe. ¿Cómo se llama, estimado, cuando uno exhibe un numerito, un elemento que hace que la cosa no funcione? ¿Qué nombre tiene eso? Eso se llama un contraejemplo. ¿Ya? Ya. Y aprovechando el ejercicio, esto es un contraejemplo. Contraejemplo. Ya. Por ejemplo, esto es lo que acabamos de mostrar, es un contraejemplo, un ejemplo donde la cosa no funciona. ¿Ok? Cada vez que uno tiene una afirmación, por ejemplo, vamos a aprovechar el ejercicio para hacer un poco de comprensión de enunciados de problemas. Por ejemplo, si uno dice, determine si esto es verdadero o falso y justifique. Justifique. Este es como el típico enunciado. Y uno escribe una afirmación. Por ejemplo, uno dice, imagínense, vamos a hacerlo con palabras para poder entender de manera lógica esto que está acá. Alexa. ¿Quién es Alexa? Si se puede dividir por 0. ¿Alex o Alexa? Se refiere al asistente de Apple. ¿A quién? Al asistente del teléfono de Apple. Ah, se llama Alexa. Sí. Ah, no sé. Ese no es Siri, el de Apple. ¿Es No era Siri? Alexa. No, es Siri. Entonces, ¿quién es Alexa? O sea, sé que un Es un asistente, pero asistente. no me acuerdo de El quién. asistente de Alexa Amazon. De Amazon. Android. De Amazon. Es de Android esa. Escucha. Casi. ¿Cómo se hace para uno? Yo no sé hablar de Siri. La de Samsung es Bixby. Siri, una pregunta. Siri,
Oh, o sea que no tengo activo esto, parece en mi celular. Sí, debe ser una configuración. Parece que hay que activarlo, que fome. Yo pensé que le iba a poder preguntar y me va a responder. Ya, buena idea preguntarle al celular. A ver, alguien que le pregunte, a ver qué dice el celular. Pregúntele si se puede dividir por 0. No, o preguntarle 1 partido Ya, por profe, yo 0. le pregunto. Ya pregunte, a ver. Divide 1 entre 0. Dicen definidos, no me lee nada más. Es indefinido, no existe. Sí, lo único que sale. O sea, en el fondo no puede, porque le da un número indefinido. No se puede. Ah, sí que aparece un mensaje que dice algo del monstruo come galletas, pero no sé qué número es. El monstruo come galletas. No sé qué se Elmo, una cosa así. No Es sé. un Oigan, a ver, chiste. el vocabulario, estimado, Ay, cuidado, disculpa. cuidado. Disculpe, no disculpa. A mí me gusta que me traten de usted, por si acaso. Y que no digan palabras feas, por supuesto. Si no, no. Ya. Siri Disculpe, profe. le responde que es indefinido. ¿Por qué? Porque simplemente no está definido. Ningún número dividido por 0 existe. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué les quiero explicar? Lo siguiente. Cuando uno tiene una afirmación específica de algo, y uno quiere saber si esto es verdadero o falso. Si es verdadero, la justificación es la demostración, como lo que hicimos al comienzo. Si uno supone que esto es falso, uno tiene que mostrar un contraejemplo, o sea, un ejemplo donde esto falla. Esto es siempre así. Esa es la justificación. Si uno determina que es verdadero, tiene que demostrarlo. Ojo, que esta demostración es en general, o sea, en general. Esto que está acá, aunque entre ejemplo, es un caso particular. Ustedes no me pueden poner en una demostración valores específicos, números específicos. Eso les podría servir a ustedes internamente para ustedes poder darse cuenta si esto es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Pero en una demostración hay que hacerlo de manera general. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos recién con un A específico y un B específico, pero un B específico y un A específico general, que cumplían ciertas condiciones, no con números. Nosotros en ningún caso dijimos, supongamos que A valga tanto y que B valga tanto, entonces bla, 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 bla. No hicimos eso, ¿de acuerdo? En una demostración hay que hacerla de manera general. Y en un contraejemplo hay que exhibir uno. Por ejemplo, si yo digo, yo hago la siguiente afirmación con usted y con esto termino, acuérdense que les pido que hinquen el diente a los ejercicios que aparecen propuestos ahí. Supongan que yo les digo a ustedes, a ver, todos los estudiantes del cálculo diferencial del 10-12, de la sección 10-12 de la UTEM, son hago la siguiente afirmación, todos los estudiantes de cálculo diferencial de la sección 10-12 de la profe Miriam Vera son chilenos. Esa es mi afirmación. Y les pregunto a ustedes, ¿esto es verdadero o falso? Dado que ustedes no se conocen, a lo mejor no me van a poder responder. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Porque alguien dice, no, a mí me tinca que no somos todos chilenos. Listo, a ver, vamos viendo. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza, por ejemplo, si fuera esto presencial, por supuesto. Empiezo a pedir carnet de identidad, donde diga la nacionalidad. Ahora yo no sé si los carnet de identidad de una persona extranjera que... Un carnet de identidad de una persona extranjera nacionalizada, diría las dos nacionalizadas, o sea, por ejemplo, ya son un venezolano, que es venezolano y se nacionaliza chileno, es venezolano y chileno, y en el carnet de identidad saldrá venezolano y chileno, es una duda. Depende, porque Creo que sería chileno. sé que hay países que cuando tomas su nacionalidad tienes que renunciar a la A la anterior. antigua, a Sí, la anterior. Pero, Profesora, entonces, no en todos los países sí. ¿Ah? sí, pues entonces entiendo de que No en como todos no en lados todos se los pide países, que renunciar a su antigua nacionalidad. a eso iba, que como probablemente no sean todos los países así, debería de decir las dos nacionalidades o Ya, bueno, pero ya que no estamos hilando fino. Supongamos que los carnets de cada uno tienen una sola nacionalidad. Entonces, para poder decir si mi afirmación es verdadera o falsa, uno empieza a revisar. Ignacio, ¿es chileno? Sí, me muestra el carnet. Ezequiel, ¿es chileno? Sí. Bastián, ¿es chileno? Sí. De repente, Ignacio,
es chileno tanto. Y vamos mirando y de repente, ¿hay alguno de ustedes estimado que es extranjero? ¿O no? ¿Ah? ¿Hay algún extranjero? Ah, qué chistoso. Oiga, Javier, ¿usted es italiano o es broma? O un chiste que puso ahí. Javier, ¿es broma? Es broma, profe. Ah, ya. Sí, ¿Hay pues, alguno? la Cheli. ¿Jeremy? ¿Es chileno? Yo sí, profe. ¿Y no hay ningún extranjero aquí? No les puedo creer. ¿Alguien de Perú? ¿Alguien de Venezuela? ¿De Colombia? ¿No? Ah, ya, listo. Entonces yo, por ejemplo, todos ustedes me muestran su carnet de identidad y me dicen que son todos chilenos. Por lo tanto, ¿cómo yo qué diría respecto de mi afirmación? Sería verdadera. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo demuestro? Muestro el carnet de identidad de todos los alumnos sin que me falte ninguno y dice que todos son chilenos. Y esa sería una demostración de que algo es verdadero. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no, esto es falso? Entonces, ¿cuál sería el contraejemplo? Supongamos, ya le voy a poner que a Jeremy Valdés, supongamos que don Jeremy fuese australiano. Y si don Jeremy es australiano, va a ser mi contraejemplo, porque digo falso. Y el contraejemplo es que Jeremy Valdés es australiano. Tengo por lo menos un elemento que no cumple con la afirmación. ¿De acuerdo? Si existen más alumnos extranjeros, por ejemplo, bien, pero basta con que exista un elemento que no cumpla con la condición para que automáticamente esa afirmación sea falsa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso. Eso sería. ¿Ok? Ya, me despido de la grabación. Adiós, querida grabación.